Si la imagen hubiese sido tomada por una filmadora, habría mostrado a Norma Rostito de espaldas, bajando del Dodge verde, subiendo luego al andén con pasos rápidos, cortos, seguros, comprando el boleto, esperando el tren. La cámara hubiese hecho alguna toma de perfil, pero esperaría para tomarla de frente, en un primerísimo plano. Por ejemplo, cuando yo estuviera ocupando un asiento de un vagón, haciendo esfuerzos por no dormirse, tratando de disimular el dolor, esperando que esa noche pase de una vez por todas. ¿Y después qué? Son las 9 de la noche del lunes 7 de septiembre de 1970. La policía acaba de matar a balazos a Fernando Abal Medina y Carlos Ramus en la confitería La Rueda de William Morris. La noche es fresca y los ojos y la nariz de Norma Rostito están enrojecidos. Disimula el apuro, disimula la necesidad de huir, la necesidad de que ese tren llegue ya. Disimula el dolor que se clava como una estaca y no para de apretar, como si fuera un puño cerrado, con fuerza y con rabia, el puño de un boxeador para quien del título en juego depende su vida. Se le ocurre entonces que si abre levemente la boca y produce un gesto que no haya sido capturado por ninguna foto de todas las que salieron en todos los diarios y empapelaron las paredes de Buenos Aires, nadie la va a reconocer. Cuando finalmente llega el tren y se detiene, Norma Rostito espera que las puertas se abran y con una fingida calma, el dolor y el miedo aprietan cada vez más, pero que no se note, busca un lugar cerca de la salida, por las dudas. En ningún momento se olvida de mantener los labios ligeramente separados. Es más, concentrarse en ese detalle que está convencida que puede salvarle la vida, la ayuda a olvidarse por un rato de que algo se le retuerce por dentro. ¡Qué dolor! También en ese momento se da cuenta o decide que prefiere morir, que la maten a balazos como a Fernando antes de caer presa. Es como una revelación, como una promesa que se hace a sí misma. No tiene que caer presa nunca más. Antes que la maten. No tiene miedo a la muerte. Tiene terror de que la agarren. Saben que le tienen ganas, que se la tienen jurada, que haber matado a uno de ellos es imperdonable, que lo de Aramburu no se lo va a llevar de arriba. Ya mataron al gordo, a Fernando y a Carlos. El presagio de Lanuse. Y ese terror, el terror de que la capturen viva, va a crecer con los años, con los pocos años que le quedan. Con los 7 años y apenas unos meses más que Norma Rostito sobrevivirá a Fernando Abal Medina. Pero eso ella no lo sabe, claro, ¿cómo saberlo? Evidente no es. Todavía ni siquiera cree en ninguna cosa que no sea la lucha del pueblo. El misticismo llegará después, tal vez por imperio de las circunstancias. En 1970, Norma Rostito acepta la religiosidad de la gente, claro, el ferviente cristianismo de Fernando Abal Medina y los demás. Ha aprendido a aceptar el nacionalismo, más que aceptarlo, a adherir a sus principios. Como ha aceptado el peronismo, más que aceptado, se ha volcado al movimiento, ella que viene de una familia gorila. Como tantos otros, los que entendieron que la ideología es una elección, no un destino. A Evita la rescata, porque tuvo los ovarios para enfrentar a la oligarquía y porque les dio la política a las mujeres. Pero el tema de Dios lo acepta, sí, acepta, o mejor dicho, entiende la necesidad de Dios. Lo entiende a Fernando, por supuesto, aunque ella tiene una mente más bien materialista, cientificista, racional. Qué bien le vendría en este momento poder contar con Dios, pero creyente no es, todavía. Por eso, más aún, mejor la muerte que la cárcel. Por eso, mientras viaja en tren, se concentra en la boca abierta, no mucho, para no llamar la atención, apenas, como para cambiar el gesto. Así, esta segura se torna irreconocible. De ahora en adelante, esa será la manera de pasar inadvertida. Viajará con la boca apenas abierta. Lo hará hasta el amanecer del día siguiente, entre cabeceos y pesadillas interrumpidas, sabiendo que lo importante es seguir en movimiento, en ese tren que por momentos la lleva a ninguna parte. Y lo hará también un par de años después, cuando, desde la clandestinidad, decida, por ejemplo, ir al centro en colectivo para encontrarse en un bar con un compañero disidente, un indeseable para la cúpula. Te quiero mucho, le va a decir. Todo bien, así que te separaste, contame cómo estás. Le preguntará, se interesará. De política van a hablar poco y nada. Parece entonces, para el día del encuentro con ese compañero, Norma Rostito habrá sido raleada
por la conducción, por ser mujer, por ese espíritu crítico del que hablaba Raúl Roa, aquella característica de la Arrostito que la hará apuntar a la excesiva militarización de la organización, o simplemente porque no le dé el cuero para asumir un liderazgo, porque muerto Abal Medina ella asume su condición de mujer con ese sustantivo con el que de adelante se la nombrará, la viuda. Por un respeto por las jerarquías, por no dar pelea en ese frente, en el del poder, tal vez por algo más simple, por pura timidez. Como sea, por las razones que fueran, la Cámara volverá a tomarla de espaldas una y otra vez, en septiembre del 70, pero también en el 71, el 72, el 73, internándose en la noche, siempre tarde, en algún lugar del sur del conurbano bonaerense, en un camino que al final terminará conduciéndola al infierno. Alicia M. y Ramón C., ex militantes de Montoneros, ex marido y mujer, discrepan sobre los motivos por los cuales Norma Rostito fue relegada por la cúpula después de la muerte de Abal Medina. El diálogo entre ellos dos, transcrito a continuación, además de agregar elementos relevantes en el perfil y la vida de Norma Rostito, ilustra dos visiones en muchos puntos antagónicas del pasado y sobre todo del movimiento montonero. Dos visiones que son también dos posturas ideológicas aún vigentes en los exguerrilleros. Ramón era muy humilde y consecuente, dos características que a muchos les permiten reconocer un liderazgo en otra persona, pero a otros no. Hay quien se caga en la humildad y quien la valoriza. Yo creo que su humildad hizo que la orga fuera bastante relegada. Alicia fue relegada por un problema de manejo machista de la conducción. Del grupo inicial fue quedando marginada. En una etapa estuvo muy sola. El esquema de vida era así. Ella no podía contactarse con nadie. Primero porque mucha gente tenía miedo de contactarse con ella. Ella misma lo decía. Y era consciente de que era lógico que así fuera. Así que estuvo marginada durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando nos encontrábamos, que se iba muy tarde, porque todo se hacía tarde, yo la veía en la zona sur irse solita y realmente me daba pena. Y no tenía muchas posibilidades de modificar esa situación. Era una mina muy buscada. Obviamente ellos produjeron un hecho político por el cual les tenían ganas eternamente. Ella me hablaba de su soledad y de gente que le planteaba que la quería mucho, pero que no se podía encontrar con ella. No podía ver a la familia, no podía ver a nadie. No le quedaba otra que militar todo el día. Ramón, bueno, eso en parte es lógico, era un cuadro político-militar. Alicia, la práctica política en esa época era muy loca. Yo creo que en ese sentido era poco sana. Ramón, yo en cambio creo que era muy intensa. Alicia, sí, pero te llevaba a marginarte de mucha gente. En eso yo soy muy crítica. Ramón, en el caso de Gaby no tenía otra posibilidad que la de contactarse con compañeros no muy cercanos, sino orgánicamente vinculados a ella. Pero yo digo que parte de su humildad y de su consecuencia revolucionaria está dada porque Gaby se quedó acá. Si era como cortar bulones con el culo cuando te encontrabas con ella, después lo superabas. Te producía una admiración sin límites, Gaby, por ser una mina emblemática y por una humildad que traía aparejada. No era soberbia. Alicia, no, para nada. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento era una mina sumamente conocida. Yo no sé si vos te acordás. Y cuando la conocías, era una más. Ella estuvo muy metejoneada con Abal Medina. Y después de la muerte de él estuvo mucho tiempo sola. Sé que en los últimos años tuvo una nueva relación con un tipo que después fue médico, que estableció una muy linda relación, que resolvió el tema afectivo, que habrá durado hasta el momento en que le engancharon. Tuvo una relación aparentemente muy intensa, muy buena. Él era militante, mucho más joven que ella también. El médico al que se refiere Alicia se llama Alberto Vulcano. Norma Rostito le llevaba 9 años. Y los que lo conocen dicen que el parecido con Abal Medina es notable. Cuando dicen que la relegaron, ¿se refieren a la cúpula? Ramón, sí. Pero yo no sé si fue por un problema de personalidad. Alicia, no sé cómo serían las otras minas, pero era sintomático que no hubiera ninguna mina en la conducción. Es probable que fuera un poco soberbia y eso produjera una confusión sobre su nivel intelectual. Pero ojo, era una mina muy inteligente. Lo que pasa es que no estaba discutiendo el marxismo todo el tiempo. Era una mina de acción. Yo creo que a todo lo que se acercó en su vida lo hizo por un sentimiento y por ganas de verlo realizado. En determinado momento estuvo muy crítica con la conducción. Cuando se dio el enfrentamiento con Perón, ella decía que no se iba
porque no podía, no le quedaba otra que quedarse. Mucha gente se fue por divergencias. A partir del llamado a las elecciones las cosas cambiaron. En ese momento se dio un enfrentamiento que fue un poco suicida. Toda la organización fue quedando muy marginada. Y ella era consciente del problema que se venía. Pero si no se fue es porque no tenía dónde irse. Ramón, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que ella se podría haber ido, aunque no dentro del esquema de quedarse en el país. Alicia, tampoco era cosa de todos los días que la gente se fuera del país. Eso vino después. En ese momento tampoco te planteabas ir al exterior. El exilio en cantidad vino después. La conducción se fue a México después del golpe. A Norma Rostito, un grupo de tareas de la ESMA la atrapó el 2 de diciembre de 1976. Ya habían pasado 9 meses del golpe militar que provocaría un genocidio sin precedentes en la Argentina. Sin embargo, aparentemente, la posibilidad de exilio no estuvo entre sus opciones. Haber sido un cuadro orgánico es una de las razones que esgrimen otros militantes que la conocieron para explicar lo inexplicable. Pero ese lunes, 7 de septiembre de 1970, Norma Rostito pasaba a ser, dentro de Montoneros, la viuda. Y ese día, 7 de septiembre, pero 3 años después, en 1973, iba a ser declarado Día del Montonero, en homenaje a los caídos, las primeras bajas del Grupo de Buenos Aires, Fernando Valmedina y Carlos Ramos.